Bueno, buenas tardes a todos. La idea era hoy hacer una clase sincrónica, pero creo que no han estado muy aceitados los contactos, así que es muy probable que no les hayan avisado o no lo hayan tenido en cuenta. Bueno, vamos a dar inicio a lo que dimos en llamar un taller de suelos contaminados. En realidad, cuando hablamos de suelos contaminados, deberíamos mejor referirnos a sitios contaminados. Porque, bueno, si bien es cierto que nosotros en este caso estamos abordando las problemáticas del suelo, lo importante es que consideremos el sitio como un todo, el suelo, el aire y el agua, por la relación que existen entre estos tres componentes. Bueno, cuando hablamos de un sitio contaminado, inmediatamente tenemos una responsabilidad como profesionales de elaborar un proyecto de mejorar el sitio. Esto significa que nos estamos metiendo en lo que vamos a denominar de ahora en adelante gestión de sitios contaminados. Y la gestión de un sitio contaminado debe abordarse de manera integral y por etapas. Esas etapas implican diagnosticar, es decir, identificar y caracterizar para poder hacer un diagnóstico de la situación. Es decir, identificamos la fuente de contaminación, identificamos los sitios contaminados y los caracterizamos mediante muestreo, análisis, estudios de caracterización. Y que todos estos elementos nos permiten diagnosticar la situación que está ocurriendo en ese sitio contaminado o en ese suelo contaminado para restringirnos a lo que nos corresponde. Pero, digamos, las remediaciones son costosas y muchas veces el estado de degradación que ocurre con los contaminantes en el suelo puede llevar a que no sea necesario una eliminación completa del contaminante en el sitio. Por lo tanto, hasta dónde tenemos que limpiar no nos lo da un parámetro prefijado o establecido que la autoridad de aplicación nos diga, bueno, tienen que remediar hasta 2000 partes por millón de hidrocarburos. La realidad dice que si uno evalúa el riesgo que el contaminante presenta en el sitio para las poblaciones o para el ambiente, esa evaluación de riesgos nos permite definir objetivos tomando en cuenta los parámetros propios del sitio, no un valor preestablecido que nos dicta o que nos impone la autoridad de aplicación o la legislación. Eso no significa que nos permite formular proyectos de remediación gestionando y controlando el ambiente, pero, digamos, reduciendo los riesgos a la salud de las personas, en primera instancia, y de los componentes del ambiente, en segunda instancia. Entonces, surge ese nuevo concepto de acciones correctivas basadas en riesgos. Muchos lo deben conocer como RBECA, porque, digamos, el nombre en inglés sería Risk Based Corrective Actions, o sea, RBCA. Bueno, en castellano, las normas traducidas y ayornadas a nuestras realidades las hemos dado en denominar ACBR, Acciones Correctivas Basadas en Riesgos.
Y existe una norma IRAM que nos permite seguir paso a paso con una receta la metodología para evaluar riesgo. Bueno, la evaluación de riesgo es un enfoque práctico y centrado concretamente en la protección de la salud humana primero y en la protección del ambiente en segundo lugar. Esto que promueve justamente encontrar soluciones económicas, tanto en términos de costos económicos de plata y de energía, como también un costo mínimo de deterioro de impacto al ambiente. La norma IRAM que les comentaba es la 29590 y aplica a sitios contaminados y se ha basado en la norma ASTM, que fue la primera norma en salir para evaluar riesgo. Y permite evaluar el riesgo en un ambiente o en sitios contaminados porque permite ese software, porque en realidad es todo un cálculo matemático de probabilidades, pero que ya hoy hay un software comercial y a ese software se lo alimentan con datos propios del sitio. Y esa es la gran diferencia de encarar una gestión de sitios contaminados, una remediación de un sitio contaminado, con un estudio de riesgo y con un objetivo de remediación que me lo indica el estudio de riesgo que he realizado, es muy distinto a establecer un valor prefijado, muchas veces difícil de alcanzar y que a lo mejor con mucha menos cantidad de concentración de contaminante evitaríamos el riesgo y podríamos terminar la remediación del sitio con valores posiblemente levemente más altos que el valor estándar que nos presenta la legislación. Cuando hablamos de sitios contaminados y de remediación o gestión de sitios contaminados, lo que queremos es, digamos, mejorar básicamente la calidad de vida de las personas o del ambiente. Y en este gráfico nos muestra un plano de la Argentina donde tenemos rojo, que es el 25% de los departamentos, estos son departamentos dentro de las provincias, tienen una calidad de vida mala, crítica. En ocre y en verde tenemos situaciones intermedias, aproximadamente un 50%, y el 25%, que es en verde oscuro, es los sitios donde existe mejor calidad de vida. Como ustedes ven, el sur de Mendoza, la Patagonia Austral, algunos, la zona, digamos, productora, parte de la zona productora de pampa húmeda, y después vemos mosaiquitos en otras provincias. Pero todo el norte es un área de muy baja calidad de vida referida a las condiciones ambientales. Acá tenemos los mapas que nos hablan de la calidad de los suelos y en este otro mapa vemos los grados de afectación por diferentes tipos de actividades que ocurren en distintos sitios del país. Yo particularmente estoy en Neuquén y como ustedes ven en Neuquén tenemos la problemática mayor, que es la actividad hidrocarburífera y el impacto ambiental que esta actividad necesariamente produce, y después también el deterioro y el impacto importante que se genera
a través de los incendios forestales. Bueno, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires tenemos afectación del suelo y del subsuelo por la cría de animales y especialmente los feedlots posiblemente. Bueno, y en cada provincia tenemos una condición, un problema ambiental importante vinculado generalmente a la actividad antrópica predominante que tenemos en esa provincia. ¿Cuándo tenemos que encarar un estudio ambiental de sitio? ¿Por qué y para qué? Si nos contestamos estas preguntas, vamos a estar, digamos, encauzándonos en el concepto importante que hemos planteado de gestión ambiental de sitio. Generalmente, un estudio ambiental de sitio se realiza o se encarga cuando ocurre una operación comercial. Y digamos, este estudio de sitio en particular tiene el nombre de due diligence, diligencia debida. Esto, digamos, ocurre en grandes empresas, pero es un tema que debería realizarse aún en pequeña escala en las transacciones comerciales de terrenos que han tenido un historial de uso previo que puedan haber dejado un residual de contaminación en los suelos, especialmente. También se inicia un estudio de sitio ante una renegociación de un contrato. Bueno, por ejemplo, el Estado, digamos, otorga contratos de operación de determinadas áreas hidrocarburíferas o mineras, cumplido el periodo del contrato, si se desea renegociar, la operadora desea renegociar el contrato, la autoridad de aplicación provincial le exige una declaración de pasivos ambientales y un cronograma a 5 años de remediación y restauración de esos sitios. También, por ejemplo, para la contratación de un seguro ambiental, se requiere un estudio previo para, digamos, saber qué es lo que realmente se está asegurando. Por ejemplo, muchas organizaciones, especialmente aquellas que tienen certificaciones ISO ambiental, ISO 14000, que periódicamente encargan evaluaciones internas dentro de la propia organización. Por ejemplo, puede ser porque prevén una futura transacción comercial o en respuesta a requerimientos o cambios regulatorios, o simplemente porque van a cerrar y abandonar determinadas operaciones en el sitio. Por requerimiento o intervención de las autoridades ambientales. La autoridad ambiental exige un estudio de sitio por sospechar determinados eventos de contaminación. O en el marco de una evaluación de riesgo basada, digamos, con la necesidad de aplicar acciones correctivas basadas en el riesgo. Dijimos que la gestión de sitios requiere actuar en etapas secuenciales. Y esas etapas secuenciales están dadas o están graficadas en este cuadrito. Y tienen secuencia, una después de la otra. Primero tenemos que estudiar y caracterizar el sitio. El segundo paso, una vez que tenemos todos los parámetros del sitio, evaluamos el riesgo. Esa evaluación de riesgo nos va a decir cuán riesgosa
es para la salud humana esa contaminación. Nos va a decir si es necesario intervenir el sitio para remediarlo o simplemente que en las condiciones que está no significa un riesgo para la salud. Y si está en riesgo la salud, nos va a decir hasta dónde tenemos, hasta qué concentración del contaminante tenemos que limpiar para que no exista riesgo. Una vez que tenemos estas evaluaciones, tenemos que, si nos dice que hay que remediar, bueno, tenemos que elaborar un proyecto de remediación aplicando uno o un grupo de métodos de remediación. Muchas veces, para la parte gruesa de remediación de un sitio se aplica una metodología y generalmente para la parte residual, la más reactiva, se aplican otro tipo de metodología. Bien, y finalmente, un concepto que cada vez va tomando mayor entidad es la restauración del sitio. Antes, digamos, el estudio del sitio era la caracterización, la evaluación del riesgo, la remediación del sitio. Y ahí terminaba. Hoy hay toda una corriente de tipo ético ambiental que habla sobre la restaurar el sitio. Restaurar quiere decir volver a la condición original. Esto es muy difícil de lograr, pero uno tiene que tratar siempre de ver cómo utiliza herramientas para volver a lo más próximo posible a la condición inicial de ese sitio. Entonces, la restauración implica, una vez que hemos remediado el sitio, cómo lo voy a repoblar, cómo le voy a dar condiciones para que la flora y la fauna propia de ese sitio vuelvan a sentir el hábitat como propio. Bueno, el estudio y la caracterización del sitio está, digamos, reglada, normalizada, y tenemos lo que se denomina evaluación ambiental preliminar, que es la fase 1 o estudio fase 1, y la evaluación ambiental en detalle, que sería el estudio fase 2. La primera es una evaluación no intrusiva, por lo tanto, no voy generalmente, ni siquiera voy a tomar muestras del sitio. Es una evaluación de antecedentes. Yo voy si me citan para un estudio fase 1, voy a requerir toda la información que tengan sobre el sitio. Informes, análisis, estudios previos, estudios anteriores, otros estudios de sitio que hayan realizado y que no le hayan resultado ni al dueño de la empresa o a la autoridad de aplicación. Todo ese historial del sitio lo tengo que recibir para poder hacer un estudio fase 1. Y después me voy a basar con esos datos en lo que yo pueda visualizar en mi lugar. La inspección es una inspección de tipo visual, una inspección de tipo buscando indicios, pero, digamos, en esta etapa, en este estudio, no tengo la necesidad de mostrar resultados analíticos realizados por mí. ¿Por qué se hace esta primera etapa? Porque es una forma de juntar todos los antecedentes de un sitio y en algunos casos es posible que con esta simple fase 1 se pueda determinar que el sitio no significa un sitio preocupante y por lo tanto no requiere intervención. Si quedan dudas, si no es posible haber demostrado con esta fase que el sitio no presenta importancia crítica,
Si no lo puedo demostrar, tengo que pasar a la fase 2 y la fase 2 sí ya es una fase intrusiva, porque ahí ya sí tengo que excavar, tengo que hacer calicatas, tengo que tomar muestras, tengo que perforar, si es posible, hasta el agua subterránea. Entonces, todo lo que significa estudiar, analizar el sitio en detalle. Y con estos datos, entonces sí, el estudio y la caracterización me permiten elaborar un diagnóstico y decir en qué condiciones se encuentra el sitio. Y tener ya datos suficientes como